En esta clase vamos a explicar los contenidos más importantes de la estereoquímica, que aborda el estudio tridimensional de las moléculas orgánicas, es decir, cómo estas moléculas acomodan sus átomos y grupos funcionales en el espacio. Y para comenzar el estudio de este tema, es importante definir un concepto muy importante que es el concepto de isómeros. Veamos estas dos moléculas que están en imagen. Si vemos, ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular, es decir, tienen 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sin embargo, son compuestos totalmente diferentes que pertenecen a familias de compuestos orgánicos diferentes. El de la izquierda es un alcohol, mientras que el de la derecha es un éter. Tienen propiedades físicas y químicas diferentes, a pesar de tener la misma fórmula molecular. Estos compuestos son isómeros, por lo que podemos definir a los isómeros como compuestos que presentan una misma fórmula molecular, pero que tienen propiedades físicas y químicas completamente diferentes. Este organigrama nos muestra cómo podemos clasificar a los isómeros. Una primera gran clasificación de este tipo de compuestos es en isómeros constitucionales y en estereoisómeros. Los isómeros constitucionales son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que difieren en la manera en que presentan unidos sus átomos. Pueden diferir ya sea en las ramificaciones de las cadenas de carbono o en las posiciones de las insaturaciones o de grupos funcionales. Y es por esto que a su vez pueden dividirse en isómeros constitucionales de cadena, de posición o de función. Por otra parte, los estereoisómeros son isómeros que tienen la misma fórmula molecular, tienen unidos los átomos de igual manera, pero difieren en la manera en que estos átomos se encuentran orientados en el espacio. Esta diferencia en la orientación hace que los estereoisómeros presenten también propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes. Una subdivisión de los estereoisómeros es en isómeros configuracionales e isómeros conformacionales, que empezaremos a detallar a continuación. Los isómeros constitucionales de cadena son compuestos que tienen distribuidos los átomos de carbono de manera diferente en las diferentes moléculas. Por ejemplo, veamos las que tenemos acá en imagen. Todos estos 3 compuestos tienen la misma fórmula molecular, 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Sin embargo, los átomos de carbono se encuentran ordenados de manera diferente. Y esta disparidad en el ordenamiento hace que se afecten o varíen sus propiedades físicas, por ejemplo, el punto de ebullición. Si vemos en el compuesto que está más a la izquierda, el N-pentano, los átomos de carbono se ordenan de manera lineal y el punto de ebullición es más elevado que cuando las moléculas presentan ramificaciones como por ejemplo el neopentano. Los isómeros de posición son aquellos que presentan el mismo grupo funcional, pero este grupo funcional se encuentra ubicado en diferentes partes de la molécula. Por ejemplo, si vemos los compuestos superiores, ambos son alcoholes, pero el grupo funcional hidroxilo se encuentra ubicado en diferentes carbonos. Por lo tanto, son compuestos diferentes, con propiedades diferentes. También es válido, digamos, cuando hablamos de insaturaciones. Por ejemplo, los compuestos de abajo tenemos compuestos de 5 átomos de carbono con una única insaturación, pero las insaturaciones se encuentran en posiciones diferentes. Ambos compuestos se dicen que son isómeros constitucionales de posición. Por último, los isómeros constitucionales de función son compuestos que presentan también la misma fórmula molecular, pero tienen grupos funcionales diferentes. Por lo tanto, pertenecen a familias de compuestos orgánicos diferentes y tienen propiedades distintas. Por ejemplo, el etanol y el dimetiléter tienen la misma fórmula molecular, pero son compuestos totalmente distintos. Los grupos funcionales presentes son totalmente distintos. Lo mismo pasa con el propanaldehído y la 2-propanona, en donde, si bien ambos son compuestos carbonílicos, pertenecen a grupos diferentes. Uno es un aldehído y el otro es una acetona. Los isómeros conformacionales
son aquellos que se obtienen como consecuencia de la libre rotación de un enlace simple. Hay compuestos que pueden orientar sus átomos de diferente manera debido a que se producen rotaciones a lo largo de los enlaces sigma. Por ejemplo, los alcanos. Si bien esto se va a estudiar con más detalle en la teoría de alcanos, aquí simplemente vamos a decir que un enlace sigma puede rotar libremente a temperatura ambiente y eso origina diferentes isómeros conformacionales. Por ejemplo, aquí tenemos representado al butano, en donde se está analizando el enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, y estos isómeros conformacionales se representan a través de lo que se conocen como proyecciones de Newman, en donde el carbono frontal, es decir, aquel que vemos de frente, se representa como una Y invertida. En este caso sería el carbono que está pintado de color azul, mientras que el carbono trasero, que está de color verde, se representa con un círculo, ¿sí? En función de los ángulos de separación entre sustituyentes que tomamos como referencia, podemos tener las diferentes conformaciones. Algunas de ellas adquieren un nombre específico y característico. Este tema se va, como les mencioné hace un ratito, se va a abordar con más detalle durante el desarrollo de la teoría de alcanos. Existen otros compuestos que no pueden interconvertirse debido a que presentan una rotación de enlace restringida. Y esta rotación restringida puede deberse, por ejemplo, a la presencia de un doble enlace o de una estructura cíclica. En este tipo de compuestos puede existir otro tipo de isomería, que es la isomería cis-trans. La isomería cis-trans ocurre cuando tenemos un doble enlace o un compuesto cíclico en donde tenemos que ver hacia dónde están orientados los sustituyentes unidos a esos dobles enlaces o en esos ciclos. A este tipo de compuestos también se los suele conocer con el nombre de isómeros geométricos. Veamos, por ejemplo, algunas moléculas que están aquí en pantalla. Arriba de todo tenemos representado al 2-buteno. El 2-buteno presenta un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, y cada uno de esos carbonos involucrados en el doble enlace está unido a un hidrógeno y a un grupo metilo. En función de hacia dónde estén apuntando los grupos metilo, podemos decir que tenemos o el isómero cis o el isómero trans. A la izquierda está representado el isómero cis. Cuando los sustituyentes, o bien cuando los hidrógenos, apuntan hacia el mismo lado del doble enlace, decimos que tenemos el isómero cis. Es decir, la molécula de la izquierda la podríamos nombrar como el cis-2-buteno. Mientras que si los sustituyentes, o bien los átomos de hidrógeno, apuntan hacia lados diferentes del doble enlace, tenemos el isómero trans. La molécula de la derecha se conoce como trans-2-buteno. Lo mismo ocurre cuando tenemos estructuras cíclicas. Por ejemplo, aquí tenemos representado un ciclo de 4 átomos de carbono en donde 2 de esos carbonos que pertenecen o que conforman el ciclo están unidos a átomos de bromo. Cuando esos átomos de bromo apuntan hacia el mismo lado del ciclo, tenemos el isómero cis. En la molécula de la izquierda, ambos átomos de bromo apuntan hacia abajo, hacia el mismo lado, por lo tanto es el isómero cis. Mientras que si los sustituyentes bromo apuntan hacia lados diferentes del plano del ciclo, en ese caso tenemos el isómero trans. ¿Sí? Los ejemplos centrales que tenemos ahí en la imagen, tenemos representados, por ejemplo, el cis-2-penteno y el trans-2-penteno, y también tenemos representado un ciclo de 3 átomos de carbono. El cis-1,2-dimetilciclopropano, en donde los grupos metilo se encuentran del mismo lado del plano, y el trans-1,2-dimetilciclopropano, en donde los grupos metilo apuntan hacia lados opuestos del plano. Algo que es importante destacar, para que ocurra o para que podamos hablar de una isomería cis-trans, debe haber 2 átomos o grupos distintos unidos a cada extremo del enlace doble. No necesariamente esos átomos o grupos diferentes a hidrógenos tienen que ser iguales entre ellos, pero sí cada carbono que forma parte del doble enlace
o en el ciclo tiene que estar unidos a sustituyentes diferentes. Esa es la condición obligada para que podamos hablar de isomería cis-trans. Vamos a ver algunos ejemplos para seguir tratando de entender el tema de isomería cis-trans. Por ejemplo, ¿cuáles de estos compuestos pueden presentar o pueden existir como isómeros cis-trans? Y tenemos tres moléculas orgánicas, el 1-propeno, el 2-penteno y el 1,3-dimetilciclobutano. Vamos a empezar con el análisis del 1-propeno. Ahí en pantalla tienen la estructura de esta molécula. Si vemos, el carbono de la izquierda, el carbono que forma parte del doble enlace que está ubicado a la izquierda, se encuentra unida a 2 átomos de hidrógeno. Y la condición que habíamos mencionado un par de diapositivas atrás era que para que haya isomería cis-trans, cada carbono del doble enlace tiene que estar unido a átomos o grupos de átomos diferentes. Por lo tanto, como este átomo de carbono está unido a 2 hidrógenos, podemos decir que en este compuesto no existe isomería cis-trans. En el caso del 2-penteno, que ahí está representado, el carbono que forma parte del doble enlace y que se encuentra a la izquierda está unido a un hidrógeno y a un metilo, mientras que el carbono de la derecha se encuentra unido a un hidrógeno y a un etilo. Es decir, ambos carbonos se encuentran unidos a átomos o grupos de átomos diferentes. Por lo tanto, en este compuesto sí podemos decir que existe isomería cis-trans. De la misma manera, si quisiéramos dibujar el otro isómero, deberíamos ubicar los sustituyentes apuntando hacia lados diferentes del doble enlace. Es decir, el compuesto de la izquierda, que presenta tanto el grupo metilo como el grupo etilo apuntando hacia arriba del doble enlace, es el isómero cis. Tenemos el cis-2-penteno. Mientras que en el caso de la derecha, cuando el grupo metilo apunta hacia arriba y el grupo etilo hacia abajo del doble enlace, tenemos el isómero trans, es decir, es el trans-2-penteno. En el último caso, en el 1,3-dimetilciclobutano, ahí tienen representada la fórmula estructural de este compuesto. Vemos que uno de los grupos metilo apunta hacia abajo, el otro grupo metilo apunta hacia arriba. Por lo tanto, podemos decir que en este compuesto sí existe isomería cis-trans. En este caso está representado el isómero trans, porque ambos grupos metilo apuntan hacia lados diferentes. Si quisiéramos dibujar el isómero restante, simplemente lo que tendríamos que hacer es mover la orientación de uno de esos grupos metilo. En este caso, ambos grupos metilo apuntan hacia abajo del plano del ciclo. Por lo tanto, tenemos el isómero cis, es decir, la molécula de la izquierda sería el trans 1,3-dimetilciclobutano, mientras que la molécula de la derecha sería el cis 1,3-dimetilciclobutano. Existen algunos compuestos en donde es difícil decir si se trata del isómero cis o si se trata del isómero trans, fundamentalmente debido a la naturaleza de los sustituyentes que están unidos a los carbonos que forman parte, por ejemplo, de un doble enlace. Veamos, por ejemplo, la molécula que tenemos aquí en la parte superior. El carbono de la izquierda está unido a un bromo y a un cloro, mientras que el carbono de la derecha está unido a un hidrógeno y a un metilo. En este carbono de la derecha está claro cuál es el grupo el sustituyente, el grupo de mayor prioridad. En este caso sería el metilo. Pero en el carbono de la izquierda no podemos definir cuál tomar como sustituyente de una manera tan sencilla. Es decir, cuál sustituyente tomamos como referencia para compararlo con el metilo. Cuando tenemos este tipo de moléculas, es conveniente recurrir a otro sistema de nomenclatura que se conoce con el nombre de nomenclatura EZ. Este tipo de nomenclatura lo que hace es asignar una configuración única a cualquier doble enlace que pueda tener isomería geométrica. Y esa configuración única puede ser la configuración E o la configuración Z. ¿Cómo procedemos de manera práctica para determinar si estamos en presencia de un isómero E o de un isómero Z? Lo primero que hay que hacer es separar
mentalmente esa molécula en dos partes, es decir, trazar una línea, por ejemplo, en el centro de ese doble enlace, y es como que tenemos dos partes diferentes de la molécula. Una vez que produjimos ese corte en la molécula, tenemos que asignar prioridades por separado a los sustituyentes que están unidos a cada uno de los carbonos. Y esa prioridad se toma teniendo en cuenta que la prioridad mayor la va a tener el átomo que tenga el mayor número atómico. Por ejemplo, en la molécula que tenemos en la parte superior, en donde el carbono de la izquierda está unido a un bromo y a un cloro, entre el bromo y el cloro, quien tiene mayor número atómico es el bromo. Por lo tanto, a ese átomo le asignamos la prioridad 1 y el cloro pasa a tener la prioridad 2. En el caso del carbono de la derecha, quien va a tener la prioridad 1 es el grupo metilo y la prioridad 2 la va a tener el hidrógeno. Lo que hacemos es ver cuál es el número atómico del átomo que está directamente unido al carbono que forma parte del doble enlace. En el caso del carbono de la derecha, ese carbono está directamente unido a un carbono, que vendría a ser el carbono del grupo metilo, y a un hidrógeno. El carbono tiene mayor número atómico que el hidrógeno, por lo tanto va a tener la prioridad 1. Lo mismo hacemos con la molécula que está abajo. Si partimos la molécula hipotéticamente en el centro, vamos a tener dos partes. El carbono de la izquierda está unido a un cloro y a un bromo. Nuevamente asignamos las prioridades en función del número atómico y lo mismo hacemos con el carbono de la derecha. Una vez que asignamos esas prioridades, lo que tenemos que ver es en qué posición quedan los grupos de mayor prioridad. Si ambos grupos prioritarios se encuentran del mismo lado del doble enlace, es decir, si los sustituyentes que tienen asignados el número 1 se encuentran los dos arriba o los dos abajo de ese doble enlace, decimos que tenemos el isómero Z. Mientras que si ambos grupos con mayor prioridad se encuentran en lados opuestos del doble enlace, decimos que tenemos el isómero E. En el caso de la molécula de vamos a decir que tenemos el Z, 1 bromo, 1 cloropropeno, mientras que en el caso de la molécula de abajo tenemos el isómero E, es decir, el E, 1 bromo, 1 cloropropeno. La quiralidad es la propiedad que tienen algunos objetos de poder existir bajo dos formas que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Por ejemplo, veamos las imágenes que están representadas en pantalla. En la parte superior, por ejemplo, hay una mano que se coloca sobre un espejo o enfrente de un espejo. Ese espejo nos va a devolver una imagen especular de la mano y si quisiéramos ensimismarla, es decir, acomodar una mano sobre la otra, ambas imágenes no son completamente superponibles. ¿Por qué? Porque siempre los dedos pulgares van a quedar apuntando hacia lados diferentes. Una situación similar ocurre si quisiéramos colocar, por ejemplo, una oreja o un auto, el interior de un auto frente a un espejo. Vamos a ver que tanto el objeto como su imagen especular no son completamente superponibles. Este tipo de objetos reciben el nombre de objetos quirales. Es decir, un objeto quiral es aquel en donde él junto con su imagen especular no son completamente superponibles entre sí. A diferencia, existen otros compuestos que si los colocamos frente al espejo, sí podemos obtener una imagen especular que es completamente superponible. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos representado un Erlenmeyer. Si a un Erlenmeyer lo ponemos dentro de un espejo, o enfrente de un espejo, perdón, nos devuelve una imagen especular y ambas imágenes son completamente superponibles. Caso similar ocurre si colocamos frente a un espejo una silla o un tenedor como está representado en la imagen de pantalla. Este tipo de compuestos reciben el nombre de compuestos aquirales, es decir, los compuestos aquirales son aquellos que él y su imagen especular son completamente superponibles entre sí. Las moléculas orgánicas también pueden ser moléculas
quirales o moléculas aquirales. Y quien me va a definir esto va a ser la presencia de un centro asimétrico o de un átomo de carbono quiral. Un átomo de carbono quiral es un átomo de carbono que se encuentra unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes entre sí. Por lo general, los carbonos quirales se marcan o se denotan con un asterisco. Por ejemplo, en la primera molécula en la que vemos a la izquierda en pantalla, tenemos marcado con un asterisco el carbono central. Ese carbono se encuentra unido a un hidrógeno, a un grupo hidroxilo, a un grupo propilo y a un grupo butilo, es decir, a 4 grupos de átomos diferentes. Por lo tanto, ese átomo es un átomo de carbono quiral. Si hacemos un análisis similar en los carbonos marcados con asterisco de las moléculas restantes, vamos a ver que cada uno de ellos se encuentra unido a 4 grupos diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí podemos hablar de quiralidad en un átomo de carbono. Aquí tenemos algunos ejemplos de moléculas orgánicas para comprobar la presencia o ausencia de carbonos quirales en las mismas. Vamos a analizar la primera. Si escribimos la estructura desarrollada de la molécula que tenemos en el inciso A, es esa que aparece en pantalla. Lo que tenemos que ir analizando es carbono por carbono, cuál de ellos, si es que hay, está unido a 4 grupos de átomos diferentes. Si hacemos ese análisis detallado, vamos a ver que existe un carbono quiral, que es el carbono 3, debido a que ese carbono 3 se encuentra unido a un átomo de cloro, a un grupo metilo, a un grupo etilo y a un grupo propilo, es decir, a 4 grupos de átomos diferentes. Por lo tanto, a ese carbono, al carbono 3, con total seguridad, lo podemos denotar con un asterisco porque es un carbono quiral. En el segundo caso, en la molécula de etanol, si hacemos un análisis detallado de los carbonos, vemos que no hay carbonos quirales. El carbono 1, el que está unido al grupo funcional, está unido a 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, no es quiral. Y el carbono 2 está unido a 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, tampoco son átomos diferentes. Es decir, en esta molécula no hay presencia de carbonos quirales. En el último caso, donde tenemos la estructura desarrollada en pantalla, vemos que existe un átomo de carbono quiral, el carbono 2, el carbono que está directamente unido al grupo carboxilo, debido a que ese carbono 2 está unido a un grupo hidroxilo, a un grupo metilo, al grupo carboxilo y a un hidrógeno. Es decir, es un átomo de carbono quiral. Podemos decir que 2 moléculas orgánicas son superponibles cuando, si colocamos una sobre la otra, coincide exactamente la posición tridimensional de todos los átomos que participan o que conforman esa molécula. Por ejemplo, en las moléculas que tenemos representadas arriba a la izquierda, tenemos el cis-1,2-diclorociclopentano. Si quisiéramos superponer la molécula y su imagen especular, vamos a ver que todos los átomos que conforman esa molécula coinciden o se superponen de manera completa. Por lo tanto, podemos decir que es un compuesto aquiral y ambos isómeros son el mismo compuesto en realidad, porque se superponen completamente. Por el contrario, si hacemos el análisis en el trans 1,2-diclorociclopentano, si quisiéramos superponer las moléculas, es decir, la molécula y su imagen especular, vamos a ver que los átomos de cloro que están representados en color azul no se van a superponer. Por lo tanto, en este caso, sí estamos en presencia de un compuesto quiral, debido a que el compuesto y su imagen especular no se superponen, es decir, son compuestos diferentes. Las moléculas que son imágenes especulares no superponibles, como esta última que acabo de mencionar, reciben el nombre de enantiómeros. Por ejemplo, cuando existen 2 estereoisómeros diferentes
para el 2-bromobutano, que es lo que son, digamos, los estereoisómeros que están representados en la parte inferior de la pantalla. Si colocamos el 2-bromobutano frente a un espejo, vamos a recibir una imagen especular. La molécula y la imagen especular no son completamente superponibles. Por lo tanto, se dice que ese par de estereoisómeros entre sí son enantiómeros. Ambos estereoisómeros son imágenes no superponibles, por lo tanto decimos que son moléculas diferentes. Y esto ocurre debido a la presencia de un átomo de carbono quiral, que es el que está denotado con el asterisco de color rojo a la izquierda. La presencia de ese carbono quiral hace que la molécula sea quiral y que no pueda superponerse de manera completa con su imagen especular. Una molécula quiral siempre va a tener una imagen especular que es igual a la molécula original y que va a poder superponerse completamente. Mientras que una molécula quiral va a tener una imagen especular no superponible, es decir, va a tener un enantiómero. En el caso de las imágenes de las moléculas que tenemos en pantalla, en la parte superior tenemos representado el 2-propanol. Si observamos, el 2-propanol no tiene ningún átomo de carbono quiral. Ese carbono central, por ejemplo, está unido a dos grupos metilo, no es quiral. Si colocamos esta molécula frente a un espejo, tenemos una imagen especular que es completamente superponible, es decir, se produce un giro. Si giramos la molécula a 180 grados en el plano, vamos a tener una imagen especular que es completamente superponible, es decir, es el mismo compuesto. Por el contrario, en el caso del ejemplo inferior, el 2-butanol, ese carbono central de color negro sí está unido a 4 grupos de átomos diferentes, es decir, es un carbono quiral. Si colocamos esta molécula frente a un espejo, vamos a obtener una imagen especular que, por más que la giremos las veces que queramos, nunca se va a superponer a la molécula original. Es una molécula completamente quiral. Algo importante para mencionar en relación a este tipo de moléculas. Cuando un compuesto no tiene un carbono quiral, como por ejemplo el 2-propanol, por lo general se dice que es una molécula aquiral. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Pero en general, si no hay carbonos quirales, el compuesto es aquiral. Por otra parte, si un compuesto tiene un único carbono quiral, ese compuesto es una molécula quiral. Y si un compuesto tiene más de un carbono quiral, como vamos a ver más adelante, puede ser quiral o aquiral. Depende de la estructura de la molécula. Eso lo vamos a ver sobre el final de esta explicación. Aquí a la izquierda en la pantalla tenemos representado el cis-1,2-diclorociclopentano. Si trazáramos una línea vertical imaginaria que divida esa molécula en dos partes, en donde esa línea pasa por el centro de la molécula, vamos a ver que lo que queda a la derecha de esa línea imaginaria es la imagen especular de lo que se encuentra a la izquierda. Es decir, esa línea vertical imaginaria que trazamos genera dos partes iguales dentro de una misma molécula. Este tipo de simetría se conoce como plano de simetría especular interno y se denota mediante la letra griega sigma. Es decir, un plano de simetría especular interno lo que hace es dividir a una molécula en dos partes iguales. En el caso del trans 1,2-diclorociclopentano, si intentáramos trazar esa misma línea vertical por el centro de la molécula, vamos a ver que las dos partes que se generan no son iguales entre sí, no son imágenes especulares. Por lo tanto, en este compuesto decimos que no hay un plano de simetría especular interno. Es decir, cada vez que en una molécula podamos encontrar una línea o un plano que genere dos partes iguales en esa misma molécula, vamos a decir que existe un plano de simetría especular interno y lo vamos a denotar con la letra griega sigma.
En la parte inferior de la pantalla están representadas otras moléculas que presentan este tipo de simetría. La actividad óptica es la propiedad que tiene una molécula para girar el plano de la luz polarizada. En el caso de los enantiómeros se caracterizan porque todas las propiedades físicas de los enantiómeros son iguales entre sí, excepto la forma en que hacen girar el plano de la luz polarizada. Los enantiómeros se caracterizan porque rotan el plano de esta luz en la misma magnitud, pero en direcciones completamente opuestas. Por lo general, la actividad óptica de un compuesto se mide en un aparato que se recibe el nombre de, o que se conoce con el nombre de polarímetro. El polarímetro es un equipo que está constituido por diferentes partes, pero en forma muy resumida el funcionamiento del mismo es el siguiente. Cuando se hace incidir una fuente luminosa, luz, en un polarímetro, esa luz normal emite haces de luz en diferentes direcciones. El polarímetro lo primero que tiene es un filtro polarizador, en donde este filtro lo que hace es ordena los diferentes haces de luz en diferentes direcciones en un único sentido, en una única dirección, que es lo que se conoce como el plano de la luz polarizada. Cuando esa luz polarizada incide en un tubo que contiene una muestra de un compuesto aquiral, ese plano de la luz polarizada no cambia. Es decir, la luz atraviesa esa solución de compuesto aquiral y la dirección es exactamente la misma cuando entra y cuando sale. Es decir, no se produce un cambio en el plano de la luz polarizada. Este tipo de compuestos recibe el nombre de compuestos ópticamente inactivos y por lo general son moléculas aquirales. Por el contrario, cuando la luz polarizada pasa a través de una solución de moléculas quirales, ese plano de polarización sí sufre cambios, sí se produce un movimiento en el plano de la luz polarizada, es decir, hay una determinada rotación que se mide a través, digamos, del equipo, digamos, y que permite, digamos, determinar un ángulo de rotación de ese plano de la luz polarizada. Estos compuestos, que son capaces de girar el plano de esta luz, reciben el nombre de, o se dice que son compuestos ópticamente activos. Por ejemplo, ahí tenemos representado una molécula quiral, como es el ácido láctico. Tenemos representados los dos enantiómeros del ácido láctico. El de la izquierda produce una rotación de 3,82 en un sentido, que se denota con el signo más, mientras que el enantiómero produce la rotación del plano de la luz polarizada en la misma magnitud, ese ángulo no cambia, pero lo hace en el sentido totalmente opuesto y por eso se le asigna el signo menos. Ya vamos a comentar con más detalle esta notación. El grado de rotación o el grado de cambio de ese plano de la luz polarizada se mide o se determina a través de lo que es la rotación específica. Cada compuesto quiral o cada solución de moléculas quirales tiene una rotación específica característica y es cuánto giran el plano de la luz polarizada. Por definición, decimos que la rotación específica es la que produce una disolución de 1 gramo del compuesto por mililitro de disolución en un tubo de muestra que tiene 1 decímetro de longitud a una temperatura y a una longitud de onda determinadas. La fórmula de la rotación específica es esta que tienen escrita aquí en esta imagen, en donde este alfa entre corchetes es la rotación específica, es decir, cuánto se giró el plano de la luz polarizada. T es la temperatura, medida en grados Celsius. Lambda es la longitud de onda que incide en ese tubo que contiene la muestra. Este alfa es la rotación observada. Este L es la longitud del tubo. Y C es la concentración de la muestra.
Si un compuesto ópticamente activo gira el plano de polarización en el sentido de las agujas del reloj, se lo denomina dextrógiro o dextrorotatorio y se representa mediante el signo más o la letra D. Por ejemplo, los azúcares, por ejemplo la glucosa, una solución de glucosa, si colocamos una solución de glucosa dentro de un polarímetro, vamos a ver que va a producir una rotación específica del plano de la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj. Por eso es que los azúcares naturales reciben la configuración D. Esa letra D significa que el giro del plano de polarización se da en el sentido de las agujas del reloj. Es una molécula dextrógira. Por el contrario, si un compuesto ópticamente activo gira el plano de polarización en un sentido opuesto a las agujas del reloj, se lo denomina levógiro o levorotatorio y se lo representa mediante el signo menos o la letra L. Los aminoácidos naturales son moléculas levógiras. Si hacemos una solución de un aminoácido y lo colocamos dentro de un polarímetro, va a producir un cambio en el plano de la luz polarizada en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Por eso, los aminoácidos naturales tienen una configuración L, son L-aminoácidos, son moléculas levógiras. Por otra parte, si tenemos una solución que tiene cantidades iguales de dos enantiómeros, a esta solución se la conoce con el nombre de mezcla racémica y se denota colocando el signo más menos o bien entre paréntesis las letras D y L a la vez, antes del nombre del compuesto. Estas mezclas, las mezclas racémicas, son ópticamente inactivos. ¿Por qué? Porque cada parte, digamos, cada molécula de esa mezcla, cada enantiómero que conforma esa mezcla, va a girar el plano de polarización en una dirección opuesta. Pero como están constituidas esas mezclas por cantidades iguales de enantiómeros, una parte o un enantiómero lo va a girar hacia un lado y el otro enantiómero lo va a girar hacia el otro lado. Es decir, se van a anular entre sí. Generan un giro de plano de la luz polarizada igual a 0. Por eso que se conocen, digamos, como mezclas racémicas y se dicen que son ópticamente inactivas. Una forma de representar a los enantiómeros es a través de lo que se conoce como fórmulas tridimensionales o fórmulas en perspectivas. En este tipo de representación, dos enlaces o dos de los enlaces del carbono quiral se representan en el plano del papel. Son aquellos enlaces que están representados por las líneas rectas continuas. Otro enlace se representa como una línea triangular sólida o cuña que se dibuja de una manera tal que parezca como que sale del papel. Y un último enlace se representa como una línea triangular punteada que se extiende hacia atrás, como si se orientara hacia atrás del plano del papel. Eso es una forma de representar a los enantiómeros, que repito se llama fórmulas en perspectiva. La única condición que tenemos que tener cuidado para cuando dibujamos una fórmula en perspectiva es que tanto la cuña como la línea punteada deben ser adyacentes entre sí, es decir, deben ubicarse sí o sí una al lado de la otra para evitar cualquier tipo de equivocación a la hora de determinar una configuración. Siempre el primer enantiómero, cuando uno va a dibujar un par de enantiómeros, el primero de ellos se representa colocando los 4 grupos unidos al carbono quiral en cualquier orden. Y el segundo enantiómero es la imagen especular de ese primero que se dibujó. Un carbono quiral tiene dos disposiciones espaciales posibles, que se conocen o que reciben el nombre de configuraciones. Es necesario poder determinar un sistema de nomenclatura que indique la disposición de los átomos o grupos de átomos en el espacio respecto a ese carbono quiral. La configuración absoluta de una molécula podemos decir que es una imagen estereoquímica detallada de la misma e incluye la disposición de los átomos en el espacio alrededor de ese carbono quiral.
La convención Cahn-Ingold-Prelog es el sistema más aceptado para nombrar las configuraciones de los carbonos quirales. Acá este tipo, digamos, de nomenclatura o este tipo de convención lo que hace es asignar a cada átomo de carbono quiral una letra, que puede ser R o S, de acuerdo a su configuración tridimensional. Para todo par de enantiómeros que tiene un átomo de carbono quiral, siempre uno de ellos tendrá una configuración R, mientras que el carbono quiral del enantiómero va a tener la configuración S. Este sistema de nomenclatura, que se conoce con el nombre de RS, es lo que vamos a explicar a continuación. La primera regla del sistema de nomenclatura RS lo que hace es asignar prioridades a los grupos de átomos que están unidos al carbono quiral, en donde el grupo que tenga el número 1 va a tener la mayor prioridad y el grupo que tenga o el átomo que tenga el número 4 va a tener la menor prioridad. ¿Cómo determinamos esa prioridad? Por los números atómicos de los átomos que están directamente unidos al carbono quiral. A mayor número atómico, mayor prioridad. Si analizamos el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, vemos que tenemos un carbono quiral que está unido a un flúor, a un grupo amino, a un hidrógeno y a un metilo. Lo que tenemos que analizar es cuál es el átomo que está directamente unido a ese carbono. En el caso del flúor y del hidrógeno no hay duda, porque es un único átomo, pero en el caso, por ejemplo, del grupo amino, el átomo que está directamente unido es el nitrógeno. Mientras que en el caso del grupo metilo, el átomo directamente unido al carbono quiral es el carbono. Entonces lo que tenemos que analizar son los números atómicos de esos átomos. Cuando hacemos ese análisis, vamos a ver que la prioridad 1 la va a tener el flúor, porque es el átomo de mayor número atómico. La prioridad menor la va a tener el hidrógeno, mientras que entre el carbono y el nitrógeno, quien tiene mayor número atómico es el nitrógeno. Por lo tanto, el grupo amino va a tener la prioridad 2 y el grupo metilo va a tener la prioridad 3. Ahí abajo figura un orden de prioridades de átomos en función del número atómico, que es lo que tenemos que conocer para poder asignar adecuadamente las prioridades cuando queremos analizar la configuración absoluta de un carbono quiral. Pueden ocurrir algunos casos en donde un carbono quiral esté unido a dos átomos iguales, esté directamente unido a dos átomos iguales. Veamos este ejemplo. El carbono quiral está unido a un grupo hidroxilo, es decir, está directamente unido a un átomo de oxígeno, está unido a un hidrógeno, está unido a un metilo y está unido a un grupo etilo. Como en el caso de los grupos metilo y etilo, el primer átomo, el átomo directamente unido al carbono quiral es el mismo, es decir, es el átomo de carbono, vamos a tener que desempatar con los átomos siguientes. Y para ello lo que tenemos que hacer es analizar a qué átomos están unidos los carbonos del metilo y del etilo. Cuando hacemos eso vemos que en el caso del grupo etilo, ese carbono del grupo etilo está unido a otro átomo de carbono y a dos átomos de hidrógeno. Mientras que en el caso del grupo metilo, ese carbono del metilo está unido a tres átomos de hidrógeno. Entonces lo que hacemos es comparar los átomos o los números atómicos de los átomos que están unidos a ese primer átomo de carbono. En donde exista un átomo de mayor número atómico, ese grupo va a tener la prioridad. Si comparamos los tres hidrógenos del grupo metilo con el carbono y los dos hidrógenos del grupo etilo, ahí tenemos un átomo de carbono de mayor prioridad. Por lo tanto, va a predominar el grupo etilo por sobre el grupo metilo. Entonces, al grupo etilo le damos la prioridad número 2, al grupo etilo le damos la prioridad número 3 y el oxígeno, al ser el mayor número atómico, tiene la prioridad 1 y el hidrógeno va a tener la prioridad 4. Este tipo de análisis siempre lo vamos a tener que hacer cada vez que existan dos átomos similares unidos directamente al carbono quiral.
Cuando tenemos que determinar prioridades de los grupos unidos a los carbonos quirales, en algunas ocasiones vamos a encontrarnos que pueden existir dentro de estos grupos dobles o triples enlaces. ¿Cómo procedemos en ese caso? Veamos el ejemplo que está aquí arriba a la izquierda. Tenemos un carbono que está doblemente unido, mejor dicho, que está unido a otro átomo de carbono mediante un doble enlace. Para poder determinar prioridad, lo que vamos a considerar acá o vamos a tomar como que ese carbono está unido a dos carbonos mediante un enlace sencillo. Fíjense, el carbono de la izquierda del doble enlace está unido a un hidrógeno y a un sustituyente. Cuando hacemos esa transformación para poder determinar prioridad, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ese carbono va a seguir unido al sustituyente y al hidrógeno, pero a través de dos enlaces sencillos van a estar unidos a dos átomos de carbono. Eso sería la analogía de un doble enlace. Un análisis similar vamos a tener que hacer cuando tenemos un triple enlace, como por ejemplo en el ejemplo de la derecha. Tenemos dos carbonos unidos entre sí mediante un triple enlace. Bueno, lo que tenemos que hacer es para cada uno de esos carbonos generar tres enlaces sencillos a átomos de carbono. Entonces, una vez generada esta analogía, ahí sí vamos a poder ver cuáles son los átomos que están directamente unidos y esto nos va a poder determinar correctamente las prioridades en los grupos que están unidos a los carbonos quirales. La regla número 2 de este sistema de nomenclatura RS lo que nos dice es que para poder determinar la configuración absoluta correcta de un carbono quiral, debemos mirar la molécula de manera tal que el grupo de menor prioridad quede hacia atrás, es decir, quede ubicado en el enlace triangular de línea punteada, que es el enlace que se aleja del espectador. En los ejemplos que veníamos viendo hasta ahora, el grupo de menor prioridad, que en este caso es el hidrógeno, se encuentra ubicado en uno de los enlaces del plano. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer cuando tenemos estas situaciones? Debemos girar mentalmente la molécula de manera tal de ubicar al hidrógeno en el enlace que se proyecta hacia atrás. Ese ojo que tenemos representado en pantalla nos está indicando desde dónde estamos mirando la molécula. Por lo tanto, en la molécula, digamos, en la fórmula en perspectiva que está a la izquierda, si la miramos desde adelante, quien está ubicado hacia atrás es el flúor. El flúor no es el grupo de menor prioridad, todo lo contrario, es el de mayor prioridad. Por lo tanto, vamos a tener que girar la molécula de manera tal de que el hidrógeno quede apuntando hacia atrás. Por supuesto que cuando giramos la molécula no solamente gira el hidrógeno, sino que giran todos los otros grupos unidos a ese carbono quiral. A la derecha está representada la fórmula en perspectiva resultante del giro de esa molécula con el objetivo de dejar al hidrógeno hacia atrás. Una vez que nos aseguramos de que el hidrógeno o que el grupo de menor prioridad quede apuntando hacia atrás en la línea punteada, recién ahí podemos proseguir con la determinación de la configuración absoluta. El último paso, que es la regla número 3 de este sistema, lo que tenemos que hacer es trazar una línea que vaya desde el grupo de mayor prioridad, pase por el grupo de prioridad número 2 y termine en el grupo de prioridad 3. El grupo de menor prioridad en esta parte de las reglas de nomenclatura se deja de lado, es decir, tenemos que trazar una línea continua que pase por que salga de 1, que pase por 2 y que finalice en 3. No importa si en ese trazado de la flecha pasamos por el grupo de prioridad 4. No importa, lo salteamos. Pero sí, la flecha tiene que salir desde el grupo número 1 hasta el grupo con prioridad 3. Si esa flecha gira en el sentido de las agujas del reloj, entonces decimos que la configuración absoluta de ese carbono quiral es R. Mientras que si la flecha gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces la configuración absoluta de ese carbono es S. Esta es la manera correcta de poder determinar la configuración absoluta de cada uno de los carbonos quirales que podemos tener presentes en una molécula.
Veamos algunos ejemplos antes de continuar. Aquí tenemos 3 moléculas orgánicas en donde lo que vamos a hacer es dibujar las fórmulas en perspectivas, los diferentes enantiómeros y luego determinar la configuración absoluta de los carbonos quirales. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una molécula orgánica en donde hay un carbono quiral, que es el que está denotado con el asterisco de color rojo. Ese carbono quiral está unido a un bromo, a un grupo metilo, a un grupo etilo y a un átomo de hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la fórmula en perspectiva, teniendo en cuenta que la cuña y la línea punteada que se proyecta hacia atrás tienen que ser adyacentes entre sí, tienen que estar una al lado de la otra. Los grupos unidos a ese carbono quiral los podemos acomodar como nosotros queramos. En función del orden que le demos, ese carbono quiral va a tener una configuración u otra, pero no importa. Esa configuración está directamente unida o está directamente relacionada a la forma en que nosotros acomodemos los grupos unidos a ese carbono quiral. Como consejo, es conveniente, si ya nos damos cuenta desde un principio cuál es el grupo de menor prioridad, conviene ubicarlo en la línea punteada hacia atrás, porque con esto nos evitamos después tener que girar mentalmente la molécula para poder trazar la flecha y determinar la configuración RUS. Pero no es obligación, es simplemente un consejo para acelerar o facilitar la determinación de la configuración absoluta. Aquí yo ubiqué el hidrógeno en la línea punteada hacia atrás, en la cuña hacia adelante ubiqué el bromo y el grupo metilo y etilo están ubicados en las líneas en el plano. Lo que tenemos que hacer ahora es, en primer lugar, determinar las prioridades de los grupos unidos a ese carbono quiral. Vemos que el carbono quiral está directamente unido a un bromo, a un hidrógeno y a 2 átomos de carbono, es decir, los del grupo etilo y los del grupo metilo. Esto significa que el bromo, por tener mayor número atómico, va a tener la prioridad 1, el hidrógeno, por tener el menor número atómico, va a tener la última prioridad, y ahora el dilema se nos presenta en determinar qué grupo es prioritario, si el metilo o el etilo. Ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, pero repetimos el análisis. Como el carbono está directamente unido a 2 carbonos, desempatan los átomos siguientes. En el caso del metilo, ese carbono del grupo metilo está unido a 3 hidrógenos, mientras que en el caso del grupo etilo, el primer carbono del etilo está unido a otro átomo de carbono y a 2 hidrógenos. Por lo tanto, si analizamos esos grupos secundarios, esos grupos subsiguientes, esos átomos subsiguientes, vemos que existe un carbono que tiene un mayor número atómico por encima de cualquiera de los otros hidrógenos del otro grupo. Por lo tanto, esto significa que la prioridad 2 la va a tener el grupo etilo y la prioridad 3 la va a tener el grupo metilo. Una vez determinado esto, tenemos que girar la molécula para dejar el grupo de prioridad 4 hacia atrás. En este caso no es necesario hacerlo porque ya directamente de entrada ubicamos al hidrógeno en la línea punteada. Lo que tenemos que hacer ahora es trazar una línea que salga del grupo, o una flecha que salga del grupo de prioridad 1, pase por el grupo 2 y termine en el grupo 3. Cuando trazamos esa flecha, vemos que la misma gira en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, ese carbono quiral que estamos analizando tiene una configuración R. Para poder determinar la configuración absoluta del enantiómero, directamente lo que tenemos que hacer es escribir la imagen especular de esa primera molécula que analizamos. Las prioridades no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el sentido de la flecha. En este caso la flecha gira en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto la configuración absoluta del carbono quiral en ese enantiómero es S. Para los otros 2 ejemplos tenemos que hacer un análisis exactamente igual al que detallamos anteriormente. El compuesto B tiene un carbono quiral, en donde ese carbono quiral está unido a un hidrógeno, a un etilo, a un metilo y a un grupo hidroxilo. Determinamos prioridades, el oxígeno tiene mayor número atómico, por lo tanto va a tener la prioridad 1, el hidrógeno la prioridad 4, y como vimos recién, hay una mayor prioridad del grupo etilo por sobre el grupo metilo. Trazamos la flecha, nos da que tiene una configuración S.
el enantiómero, aplicando el mismo razonamiento, va a tener una configuración opuesta, es decir, una configuración R. En el último ejemplo propuesto, también tenemos un carbono quiral, en donde ese carbono quiral está unido a un metilo, a un hidrógeno, a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Tenemos que analizar los átomos directamente unidos a ese carbono quiral. Cuando hacemos ese análisis, vemos que el nitrógeno tiene el mayor número atómico, por lo tanto va a tener la prioridad 1. El hidrógeno, por supuesto, va a tener la prioridad 4. Y ahora tenemos que analizar qué pasa cuando comparemos el grupo metilo con el carboxilo. En ambos casos siempre hay un carbono directamente unido al carbono quiral. Cuando hacemos eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el caso del metilo, ese carbono directamente unido al carbono quiral está unido a 3 hidrógenos. Mientras que el carbono directamente unido al carbono quiral, del grupo carboxilo, está unido a un oxígeno del grupo hidroxilo y tiene un doble enlace a un oxígeno. Por lo tanto, se considera como que está doblemente unido mediante un enlace simple a un átomo de oxígeno. En definitiva, decimos que el carbono del carboxilo está 3 veces unido a un átomo de oxígeno. Cuando comparamos los 3 hidrógenos con los 3 oxígenos, claramente vemos que hay una mayor prioridad del grupo carboxilo por sobre el grupo metilo analizando los números atómicos. Por lo tanto, la prioridad 2 se la damos al carboxilo y la prioridad 3 al grupo metilo. Trazamos la flecha, vemos que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto decimos que la configuración absoluta de ese carbono quiral es S. Un análisis similar aplicamos hacia un enantiómero y nos va a arrojar que la configuración absoluta de ese enantiómero es R, la configuración opuesta. Siempre cuando analizamos configuración absoluta de carbonos quirales en un par de enantiómeros, uno de esos carbonos va a tener una configuración R y el enantiómero va a tener la configuración S. Existe otra forma de representar el ordenamiento tridimensional de los átomos que están unidos a un carbono quiral y es a través de lo que se conocen como proyecciones de Fischer. Una proyección de Fischer se parece a una cruz en donde el carbono quiral, que generalmente no se dibuja, se coloca en el centro de esa cruz, en el punto de intersección entre la línea vertical y la línea horizontal. Esas líneas horizontales son enlaces que se proyectan hacia adelante del papel, que se proyectan hacia el espectador, mientras que las líneas verticales son enlaces que se proyectan hacia atrás. Si analizamos el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, fíjense que partimos de una fórmula tridimensional del ácido láctico, en donde claramente, vista desde el ángulo que está señalado, los enlaces que se proyectan hacia adelante, hacia el espectador, son los enlaces que contienen al hidrógeno y al grupo hidroxilo. Mientras que los otros enlaces, los del carboxilo y del metilo, son enlaces que se proyectan hacia atrás. Trasladado a una proyección de Fischer, deberíamos ubicar al grupo hidroxilo y al hidrógeno en los enlaces horizontales, que en este tipo de proyección representan enlaces que se proyectan hacia adelante, mientras que al grupo carboxilo y al metilo lo deberíamos colocar en la línea vertical, porque son enlaces que se proyectan hacia atrás originalmente en la fórmula en perspectiva. Por lo general, en una proyección de Fischer, la cadena carbonada se suele dibujar o se suele ubicar siempre en forma vertical, con el carbono más oxidado en el extremo superior. Carbono más oxidado es el carbono que está unido a una mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? El resto de los sustituyentes a esa cadena carbonada se suele ubicar en las líneas horizontales. Estas proyecciones de Fischer fueron propuestas por un científico, el científico Emil Fischer, que fue quien estudió este tipo, digamos, de estereoquímica de las moléculas orgánicas y que también cumplió, mejor dicho, un rol muy importante en lo que fue el análisis de los azúcares que se van a ver en Orgánica 2. Bien, también se puede determinar las configuraciones absolutas de R u S a partir de una proyección de Fischer. Para poder realizar esto, es posible hacer una serie de rotaciones en las proyecciones de Fischer que pueden estar permitidas. Algunos cambios pueden estar permitidos y otros no están permitidos. Por ejemplo,
Una rotación de 180 grados de la proyección de Fisher sí está permitido, porque no cambia la configuración de una molécula quiral. Es decir, cuando rotamos una proyección de Fisher 180 grados, todos los grupos que originalmente estaban en los enlaces verticales van a seguir manteniéndose en los enlaces verticales y los grupos que estaban en los enlaces horizontales van a seguir ubicados en los enlaces horizontales. Es decir, no hay ningún cambio en la configuración de ese carbono quiral. Por el contrario, si rotamos a la proyección de Fisher 90 grados, ahí sí vamos a alterar la configuración absoluta del carbono quiral, porque los grupos que originalmente estaban en las líneas verticales, en los enlaces verticales, ahora pasan a estar en las horizontales, y los que estaban en las horizontales inicialmente ahora pasan a estar en las verticales. Es decir, ahí produje un cambio en la configuración del carbono quiral. Entonces, una rotación de 90 grados en la proyección de Fisher no está permitida. Otro cambio u otra rotación que sí está permitida es dejar fijo, por ejemplo, el grupo que está en la parte superior de la línea vertical y producir rotaciones o movimientos en el resto de los sustituyentes. Eso sí, ese tipo de cambio de rotación en la proyección de Fisher también está permitida, porque no cambia la configuración del carbono quiral. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar la configuración absoluta de un carbono quiral a partir de una proyección de Fisher? Existen dos métodos. El primer método es el que se conoce como el método de los dos cambios. Para evitar alterar la configuración absoluta del carbono quiral es necesario realizar un número par de cambios de posiciones de sustituyentes. Es decir, debemos mover siempre los sustituyentes, pero en un número par de veces. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, podemos determinar la configuración del carbono quiral de la siguiente manera. Dejando fijo el grupo que está unido en la parte superior de la línea vertical, vamos a realizar un primer cambio de sustituyentes e intercambiamos el grupo metilo por el grupo hidroxilo. Y como tenemos que hacer un número par de cambios para evitar alterar la configuración del carbono quiral, el otro cambio que vamos a hacer es intercambiar el hidrógeno por el grupo hidroxilo. Una vez que hicimos el número par de sustituyentes, digamos el número par de cambios de sustituyentes, ahí sí tenemos que asignar las prioridades a los grupos unidos a ese carbono quiral. Cuando hacemos eso vemos que el grupo que tiene la mayor prioridad es el hidroxilo, el grupo carboxilo va a tener la prioridad número 2, el grupo metilo va a tener la prioridad número 3 y el hidrógeno va a tener la prioridad 4. Cuando trazamos la flecha desde el grupo de mayor prioridad al de prioridad 3, vemos que esa flecha gira en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, la configuración absoluta de ese carbono quiral determinado a través o a partir de una proyección de Fisher es R. El segundo método no produce ningún tipo de cambio de sustituyente para determinar la configuración de carbono quiral, sino que partiendo de la proyección de Fisher original, lo que hace es asignar directamente las prioridades de los grupos unidos a ese carbono quiral, trazar la flecha y observar el sentido de la misma. Por ejemplo, en el caso de la molécula que se encuentra en la parte superior a la izquierda, la flecha gira en el sentido de las agujas del reloj, mientras que la molécula de al lado, la flecha gira en un sentido opuesto. ¿Cómo determinamos la configuración absoluta cuando aplicamos este método sin hacer cambios? Lo que tenemos que hacer es analizar la posición del grupo de menor prioridad. Cuando el grupo de menor prioridad, en este caso el hidrógeno, se encuentra en la línea vertical, que son líneas que se proyectan hacia atrás o que representan grupos que se proyectan hacia atrás, entonces la configuración absoluta es el que me dice el sentido, digamos, de la flecha. En la primera molécula, entonces, como la flecha gira en el sentido de las agujas del reloj y el grupo de menor prioridad se encuentra en la línea vertical, la configuración es R. En el ejemplo de la derecha, como la flecha gira en el sentido contrario a las agujas del reloj,
y el grupo de menor prioridad se encuentra en la línea vertical, entonces la configuración es la de la flecha, es decir, tiene una configuración S. ¿Por qué es esto? Porque recordar que una de las exigencias para poder determinar la configuración absoluta de un carbono quiral es que los grupos de menor prioridad tienen que estar apuntando hacia atrás del espectador. Entonces tenemos que observar si efectivamente ese grupo de menor prioridad en una proyección de Fisher se encuentra en las líneas verticales. En los ejemplos de abajo se aplica un razonamiento similar. Asignamos las prioridades a los grupos unidos al carbono quiral, trazamos la flecha y vemos la ubicación del grupo de menor prioridad. En estos casos, en ambas moléculas, el hidrógeno se encuentra en las líneas horizontales. Como esto no respeta lo que determina, digamos, el sistema de nomenclatura de RS, cuando ocurre esto, la configuración absoluta es la opuesta a la determinada por el sentido de la flecha. Así, en la molécula de la izquierda, la flecha gira en el sentido de las agujas del reloj, pero como el hidrógeno se encuentra en la línea horizontal, entonces la configuración opuesta. La configuración de ese carbono quiral es S. Un razonamiento similar aplicamos en la molécula de la derecha. La flecha gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero como el hidrógeno o el grupo de menor prioridad se encuentra en la línea horizontal, entonces la configuración absoluta es la opuesta a la dada por el sentido de la flecha. La configuración absoluta de ese carbono quiral es R. Veamos un ejemplo para terminar de entender este tema. Ahí tenemos un compuesto en donde tenemos que determinar la configuración absoluta del carbono quiral que está presente en la molécula. Bien, vamos a resolver este ejemplo paso a paso. Ahí tenemos la proyección de Fisher del compuesto que teníamos en la diapositiva anterior. Recuerden que se suele colocar en la cadena, en la línea vertical, la cadena carbonada. En este caso yo ubiqué el grupo etilo arriba y el grupo metilo abajo, y el hidrógeno y el cloro en la línea horizontal. Si aplicamos el primer método, es decir, el de los dos cambios de sustituyentes, yo propongo cambiar el metilo por el hidrógeno. Entonces obtengo la segunda proyección de Fisher que tengo. Si tengo que hacer un segundo cambio para poder no alterar la configuración absoluta del carbono quiral, ahora propongo cambiar el metilo por el cloro. Entonces obtengo la proyección de Fisher final. Una vez que hice los dos cambios de sustituyentes, recién ahí empiezo a asignar prioridades a los grupos unidos al carbono quiral. Y para eso veo que el cloro tiene la prioridad 1, el grupo etilo tiene la prioridad 2, el grupo metilo la prioridad 3 y el hidrógeno la prioridad 4. Trazo la flecha gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto estoy en condiciones de afirmar que la configuración absoluta de ese carbono quiral es S. Si aplico el método de los dos cambios, la configuración es la que me da el sentido de la flecha. Ahora bien, apliquemos el segundo método. Parto de la misma proyección de Fisher, sin hacer ningún tipo de cambio de posición de sustituyente, asigno las prioridades y trazo la flecha. La flecha gira en el sentido de las agujas del reloj, pero como el hidrógeno o el grupo de menor prioridad se encuentra en la línea vertical, la configuración es la opuesta a la que me dice la flecha. Por lo tanto, la configuración de ese carbono quiral es S. Existe una forma práctica para poder transformar una proyección de Fisher en una fórmula en perspectiva y viceversa. Si yo parto, aquí en la pantalla tenemos representado a la izquierda la proyección de Fisher y a la derecha la fórmula en perspectiva. En una proyección de Fisher, el grupo que se encuentra en la línea horizontal, en la parte superior, lo que aquí se llama grupo superior, se coloca en la fórmula en perspectiva en la línea del plano que apunta hacia arriba. El grupo que está unido en la línea vertical, pero en la parte inferior, es decir, el grupo inferior, se coloca en la línea triangular punteada que se proyecta hacia atrás.
El grupo izquierdo, es decir, el que se encuentra a la izquierda en la línea horizontal, se coloca en la cuña, en la línea triangular sólida que apunta hacia adelante. Y por último, el grupo derecho, el que se ubica a la derecha en la línea horizontal, se ubica en la línea del plano, digamos, restante, que me queda vacía. Entonces, de esta manera, respetando estos movimientos, podemos transformar o podemos pasar directamente de una fórmula en perspectiva a una proyección de Fisher y viceversa. En este caso, vemos que la configuración dada por el sentido de la flecha en la fórmula en perspectiva es una configuración R. A modo de ejemplo, en los ejercicios anteriores que habíamos planteado, habíamos determinado que esa proyección de Fisher tiene una configuración S, o tenía una configuración S, es lo que habíamos determinado hace un par de diapositivas atrás. Si transformáramos o si cambiáramos directamente esta proyección de Fisher a una fórmula en perspectiva, como vimos en la diapositiva anterior, tendríamos esta fórmula en perspectiva. Si queremos determinar la configuración de ese carbono quiral aplicando las reglas que conocimos, tenemos que girar la molécula de manera tal de colocar al hidrógeno o al grupo de menor prioridad hacia atrás. Determinamos las prioridades de los grupos, trazamos la flecha y vemos que gira en un sentido opuesto a las agujas del reloj. Por lo tanto, decimos que tiene una configuración S. ¿Cuál es la intención de esta diapositiva? Demostrar cómo, pasando de una proyección de Fisher a una fórmula en perspectiva, vemos que la configuración del carbono quiral se mantiene, que no cambia. Existen moléculas orgánicas que pueden presentar más de un carbono quiral. Cuando una molécula presenta dos o más carbonos quirales, puede ser quiral o aquiral. Por ejemplo, aquí tenemos representado al 3-cloro-2-butanol. El 3-cloro-2-butanol presenta 4 estereoisómeros posibles, que son los representados más abajo. 1 y 2 son enantiómeros entre sí, al igual que 3 y 4, porque son imágenes especulares. 1 es la imagen especular de 2 y 3 es la imagen especular de 4. 1 y 2 no son enantiómeros de 3 y 4, porque no son imágenes especulares entre sí. Es decir, son estereoisómeros, pero no son imágenes especulares entre sí. Este tipo de compuestos recibe un nombre especial que es el de diastereoisómeros. Los diastereoisómeros o diasterómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí. La mayoría de ellos pueden ser o isómeros geométricos o compuestos que contienen dos o más carbonos quirales. Son compuestos que tienen propiedades físicas y químicas diferentes, ¿sí? La mayoría de los compuestos que presentan diastereoisomería tienen dos o más centros quirales. Por ejemplo, ahí tenemos, si comparamos por ejemplo el 2-buteno con el cis-2-buteno con el trans-2-buteno, vemos que son estereoisómeros, porque tienen la misma fórmula molecular, los átomos están conectados de la misma manera, pero se diferencian en cómo se orientan esos grupos en el espacio. El cis-2-buteno no es la imagen especular del trans-2-buteno, pero son estereoisómeros. Entonces, cuando dos estereoisómeros no son imágenes especulares entre sí, se dice que son diastereoisómeros. Lo mismo cuando queremos comparar el cis-1,2-dicloropentano con los enantiómeros del trans-1,2-dicloropentano. No son imágenes especulares entre sí, sino que son diastereoisómeros entre sí. Sobre la parte inferior de la pantalla tenemos otros ejemplos ahora en proyección de Fisher, en donde podemos ver todas las relaciones estereoisoméricas que se establecen entre ellos. Cuáles son enantiómeros entre sí y cuáles son diastereoisómeros entre sí. Una forma práctica de determinar cuántos estereoisómeros va a poder tener una molécula orgánica es recurrir a la fórmula de Bantoff.
Este investigador propuso que el número máximo de estereoisómeros posibles que puede tener una molécula orgánica es igual a 2 a la n, en donde n representa el número de carbonos quirales presentes en esa molécula. Es decir, si una molécula tiene 2 carbonos quirales, como máximo puede tener 2 a la 2, es decir, 4 estereoisómeros posibles. Ahí, por ejemplo, tenemos representada una molécula orgánica con 2 carbonos quirales y también están representados los 4 estereoisómeros posibles de esa molécula orgánica. Es decir, como máximo se pueden presentar 4 estereoisómeros entre enantiómeros y diastereoisómeros. Existen unos últimos compuestos estereoisoméricos que se conocen con el nombre de compuestos meso. Los compuestos meso son compuestos aquirales a pesar de que en su molécula contienen carbonos quirales. ¿Cuáles son las características de los compuestos meso? Bueno, por un lado pueden presentar 2 o más carbonos quirales. Siempre el número de estereoisómeros calculados por la fórmula de Van 't Hoff es menor al esperado o al predicho por esta fórmula. En este tipo de compuestos es posible encontrar un plano de simetría que divide a la molécula en 2 partes iguales. Y ambas mitades son superponibles. Por lo tanto, es un compuesto aquiral que no presenta actividad óptica a pesar de que en su estructura hay carbonos quirales. Un ejemplo de compuesto meso es el 2,3-dibromobutano. Cuando escribimos en proyección de Fischer este compuesto, vemos que es posible encontrar una línea, un plano que me divide a la molécula en 2 partes iguales superponibles. Por lo tanto, esa molécula no tiene actividad óptica, es una molécula aquiral y se lo denota anteponiendo al nombre la palabra meso. Ahí tenemos otro ejemplo relacionado a lo que vimos, el 2,3-dibromobutano. La fórmula de Van 't Hoff predice que como la molécula tiene 2 átomos de carbonos quirales, el número máximo de estereoisómeros que podemos encontrar son 4. Cuando empezamos a dibujar los estereoisómeros posibles, vemos que 2 de ellos pueden presentar un plano de simetría especular que divide a la molécula en 2 partes iguales. Los 2 ejemplos, los 2 estereoisómeros de la parte inferior, son compuestos meso. Ambos compuestos son el mismo compuesto en realidad. Como son imágenes especulares superponibles, se dice que son el mismo compuesto. Por lo tanto, en este caso hay una cantidad menor de estereoisómeros a los predichos. Es decir, Van 't Hoff me decía que yo podía encontrar 4 estereoisómeros posibles. Acá en realidad lo que encontramos son 3. Los 2 enantiómeros y el compuesto meso. Entre el compuesto meso y los enantiómeros, como no son imágenes especulares entre sí, la relación estereoisomérica es de diastereoisómeros. A modo de ejemplo, también podemos analizar el ácido tartárico, es decir, el ácido 2,3-dihidroxibutanodioico. Ahí tenemos la fórmula de este compuesto. Vemos que tiene 2 átomos de carbono quiral. La fórmula de Van 't Hoff me dice, por lo tanto, que puedo encontrar un máximo de 4 estereoisómeros posibles. Pero cuando empezamos a escribir este compuesto en proyección de Fischer, vemos que podemos encontrar 2 enantiómeros, 1 y 2. Siempre recuerden que la cadena carbonada se suele colocar en la línea vertical y los sustituyentes en las líneas horizontales. Entonces dibujamos un estereoisómero, por ejemplo el 1, y al tener o al dibujar la imagen especular, tenemos el segundo estereoisómero. Pero también, si invertimos la posición de uno de los grupos hidroxilo en la línea horizontal, vamos a poder obtener los estereoisómeros restantes. ¿Sí? 1 y 2 son imágenes especulares no superponibles, por lo tanto se los conoce con el nombre de enantiómeros, pero tanto en 3 como en 4 es posible hallar un plano de simetría que genera 2 partes iguales en la molécula. Por lo tanto, esas imágenes especulares son superponibles, es decir, son el mismo compuesto y a ese compuesto se lo denota como compuesto meso. Entonces,
Aquí, en vez de obtener 4 estereoisómeros, en realidad obtenemos 3, porque 2 de ellos son el mismo compuesto y es el compuesto meso. Nuevamente decimos que entre el compuesto meso y cualquiera de los enantiómeros la relación es diasterómeros. Existen algunas moléculas orgánicas que, a pesar de no tener carbonos quirales en su estructura, son moléculas quirales y presentan actividad óptica. Ejemplos de este tipo de moléculas son los que están representados en pantalla, que son, por ejemplo, los halenos sustituidos y los bifenilos sustituidos. Si ustedes empiezan a observar detalladamente estas moléculas, van a ver que no hay ningún carbono quiral en la estructura. Sin embargo, son moléculas que presentan actividad óptica. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno traza la imagen especular de los halenos o de los bifenilos sustituidos, van a ver que esas imágenes especulares no son superponibles entre sí. Hagan el ejercicio de rotar la molécula en diferentes formas y van a ver que nunca se van a superponer la totalidad de los átomos que la constituyen. Entonces son moléculas quirales con actividad óptica a pesar de que no tienen carbonos quirales. Estas situaciones nos llevan a definir dos cosas o a comentar dos cosas. Primero, que la presencia de un carbono quiral en una molécula no es condición necesaria ni suficiente para que la molécula sea una molécula quiral, es decir, que tenga actividad óptica. ¿Por qué no es una condición necesaria? Porque, como vimos recién, hay moléculas orgánicas quirales con actividad óptica que no tienen carbonos quirales. ¿Y por qué no es una condición suficiente? Porque también existen moléculas orgánicas que, a pesar de tener carbonos quirales, no tienen actividad óptica. Por ejemplo, los compuestos meso que vimos unas diapositivas atrás. Es decir, es importante siempre tener presente que la presencia de un carbono quiral en una molécula no me asegura la quiralidad de la misma. Y la ausencia de un carbono quiral en la molécula tampoco me garantiza que esa molécula sea aquiral. Existen excepciones que son las que acabamos de comentar. ¿Por qué estudiamos la quiralidad? La quiralidad es muy importante desde el punto de vista biológico. En los seres vivos hay muchas moléculas quirales que participan en numerosos procesos. Y estas moléculas también tienen importancia biológica. Por ejemplo, los hidratos de carbono, los aminoácidos, algunos lípidos, como por ejemplo algunos terpenos, son moléculas quirales y que cumplen una función biológica importante en los seres vivos. ¿Sí? ¿Por qué es importante la quiralidad? Porque por lo general en la naturaleza solamente se encuentra presente uno de los enantiómeros. Y uno de los enantiómeros es el que tiene el efecto biológico importante. El otro no lo tiene o por el contrario puede llegar a tener efectos adversos para los seres vivos. Por eso que es muy importante conocer cuál es el enantiómero que cumple correctamente la función biológica para el cual está destinado. Aquí les grafico el caso de una enzima. Ustedes saben que una enzima es un catalizador biológico, catalizador químico que permite llevar adelante una determinada reacción o una determinada respuesta en un organismo. Nosotros sabemos que para que una enzima pueda ser activa y desencadenar su efecto, tiene que unirse necesariamente a un sitio de unión. Aquí tenemos esquemáticamente dibujado, por ejemplo, el sitio de unión de una enzima y a la enzima propiamente dicha. Cuando esta enzima encastra perfectamente en su sitio de unión, que aquí lo representamos por los triángulos, por las esferas, por los cuadrados que encajan correctamente en el sitio de unión, ese acople va a ser perfecto y se va a poder desencadenar la reacción de esta enzima. La enzima va a poder cumplir su función. Si yo tengo el otro enantiómero, en donde la esfera verde que necesito que esté a la derecha ahora está a la izquierda y el cuadrado naranja que necesito que esté
a la izquierda y ahora está a la derecha, cuando quiera encastrar en su sitio de unión, no lo va a poder hacer. Y no se va a poder generar el efecto que yo busco, que se pretende lograr con la utilización de esta enzima. Por eso la importancia de la quiralidad. Es importante que actúe el enantiómero adecuado para que se pueda producir un determinado proceso. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Por ejemplo, la epinefrina, que la conocemos mejor, digamos, con el nombre de adrenalina, sabemos que es una hormona que lo que hace es incrementa la frecuencia cardíaca y además es un broncodilatador importante, ejerce un efecto broncodilatador. La epinefrina natural es la R-epinefrina, el enantiómero R de la epinefrina. Aquí está representado, esquematizado el sitio de unión de la enzima, y si ustedes ven, cuando quieran encastrar la enzima en su sitio de unión, va a encastrar perfectamente y va a cumplir su función. La epinefrina sintética, la que se puede sintetizar, es la S-epinefrina. Es el enantiómero de la epinefrina natural. Cuando yo intente encastrar ese compuesto en el sitio de unión, van a ver que aquí no encastra bien, aquí tampoco va a encastrar bien y por lo tanto esta epinefrina, digamos la S-epinefrina, va a ser inactiva. No encaja en su sitio de unión y por lo tanto no va a poder cumplir su función. En el caso de la farmacia, de los fármacos y las drogas, también la quiralidad es muy importante. Acá tenemos algunos ejemplos de fármacos y drogas que, cuando está presente el enantiómero correcto, ejerce una determinada función y cuando está presente su enantiómero, es decir, con una configuración opuesta, se obtiene un efecto no deseado o directamente no se obtiene un efecto. Por ejemplo, la ketamina, la S-ketamina, el enantiómero S de la ketamina, tiene efecto anestésico, es el efecto deseado. Pero el enantiómero R del mismo compuesto es alucinógeno, ¿sí? No ejerce el efecto de salud que uno desearía. El ibuprofeno, fármaco tan consumido por nosotros, el S-ibuprofeno es quien ejerce el efecto antiinflamatorio, el deseado. El enantiómero R del ibuprofeno es inactivo. Último ejemplo, la talidomina. La talidomina, el enantiómero R de la talidomina, que es este, tiene efecto sedante, es el deseado. Si se administrara el enantiómero S de la talidomina, puede ser bastante complejo porque es teratogénica, puede llegar a generar malformaciones congénitas. Entonces, en estos ejemplos vemos la importancia biológica de la quiralidad, cómo solamente uno de los enantiómeros de un determinado compuesto es el que ejerce el efecto deseado, el que tiene la función biológica correcta. Para ir terminando, muchas moléculas quirales pueden sintetizarse. Por ejemplo, acá tenemos una reacción que es la hidrogenación de la 2-butanona. La 2-butanona es una molécula que es aquiral. Aquí no van a encontrar moléculas quirales. Cuando la hidrogenamos, es decir, la hacemos reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador, que en este caso es níquel, podemos obtener este compuesto que es un alcohol. Estamos sintetizando un compuesto quiral, porque vemos que ahí hay un carbono quiral, a partir de un compuesto aquiral. Y cuando se produce este tipo de síntesis de moléculas quirales, lo más normal es que se sintetice un par racémico, es decir, se sinteticen los dos enantiómeros, el enantiómero R y el enantiómero S. Se obtiene una mezcla racémica, un par racémico. Fíjense, aquí tienen esquematizado la síntesis, acá reacciona la 2-butanona con el hidrógeno en presencia del catalizador y puede obtener dos productos, el R-butanol o el S-butanol. En esta reacción, por ejemplo, se obtiene un 50% del enantiómero R y un 50% del enantiómero S. Cuando estamos en presencia de este tipo de situaciones, se hace necesaria separar, buscar alguna metodología para poder separar ese par racémico, digamos, esos dos enantiómeros.
Nosotros recuerden que dijimos que los enantiómeros tenían todas las propiedades físico-químicas iguales. Solamente se diferenciaban en la forma en que hacen girar el plano de la luz polarizada. Entonces, desde el punto de vista metodológico en un laboratorio de química orgánica, es dificultoso separar un par racémico. Entonces tenemos que aplicar estrategias para poder lograr esto. ¿Cómo podemos aplicar? Acá con un ejemplo les voy a mostrar cómo se puede separar una mezcla racémica. Acá, por ejemplo, tenemos una mezcla racémica del ácido láctico. Tenemos una mezcla en proporciones iguales del ácido R-láctico y del ácido S-láctico, es decir, los dos enantiómeros del ácido láctico. Cuando una mezcla racémica la hacemos reaccionar con un compuesto que es ópticamente activo, es decir, un compuesto que tiene un carbono quiral, en este caso, fíjense que el carbono quiral es ese que estoy señalando con el puntero láser, está unido a 4 grupos de átomos diferentes. Cuando yo hago esta reacción, lo que voy a obtener es una mezcla de diastereoisómeros. Los diastereoisómeros tienen propiedades físicas diferentes, ¿sí? No son como los enantiómeros. Entonces, al generar dos diastereoisómeros con propiedades físicas diferentes, ahora sí yo voy a poder ser capaz de separarlos. Es una estrategia que nosotros utilizamos en el laboratorio para poder separar los compuestos. En este caso puntual, esta mezcla racémica del ácido láctico yo la voy a estar haciendo reaccionar con la etilfenilamina y lo que voy a generar es dos amidas diferentes que son diastereoisómeros entre sí. Una vez que yo generé las dos amidas, que en este caso están representadas por las letras A y B, yo voy a poder recurrir a algún método de separación en el laboratorio, por ejemplo la cristalización fraccionada. Cuando yo realizo esta técnica, lo que voy a obtener son estos dos compuestos. Yo voy a poder separar esas dos amidas obtenidas en la reacción anterior. Voy a poder obtener por separado los compuestos A y B. A esos compuestos separados yo después los puedo tratar con agua en medio ácido, es decir, puedo hacer una hidrólisis ácida, y esa hidrólisis ácida de las amidas por separado me van a regenerar los enantiómeros R y S del ácido láctico, pero ahora totalmente separados entre sí. Esto es una manera de cómo podemos sintetizar moléculas quirales y, una vez sintetizadas, que por lo general, repito, se sintetizan en forma de par racémico, podemos aplicar diferentes estrategias en un laboratorio para poder separar esos compuestos que tienen propiedades iguales. Para finalizar, les comento algo de lo que es la estereoquímica de las reacciones. Se dice que una reacción es regioselectiva cuando, por ejemplo, tenemos este caso. Fíjense, aquí abajo tenemos la adición electrofílica a un alqueno. Partimos del 2-metil-2-buteno y cuando lo hago reaccionar con yoduro de hidrógeno, lo que genero son dos isómeros. El 2-iodo-2-metilbutano y el 2-iodo-3-metilbutano. Este isómero es el principal, el que se obtiene en mayor proporción. Y este segundo isómero se dice que es el producto secundario porque se obtiene en menor proporción. Es decir, hay reacciones químicas en donde, por reacción de dos reactivos determinados, yo puedo generar o puedo obtener una mezcla de isómeros, en este caso son isómeros constitucionales, pero en diferentes proporciones, es decir, uno de ellos se obtiene en mayor proporción que en otro. En esta reacción general, yo partiendo de una reacción, de un reactivo, yo obtengo dos isómeros constitucionales y acá me está diciendo que B, por ejemplo, se forma en mayor proporción que C. Sería este caso. Esto es una reacción regioselectiva. Se me forman dos isómeros
uno en mayor proporción que otro. Y esta reacción puede ser moderadamente regioselectiva cuando, si bien hay una supremacía de un isómero por sobre el otro, las diferencias en los porcentajes de obtención no son tan diferentes. Puede ser altamente regioselectiva cuando la diferencia es bien importante, o completamente regioselectiva cuando se obtiene prácticamente un isómero en su totalidad y trazas del isómero restante. Es decir, dependiendo de las cantidades relativas de los isómeros que se forman, yo voy a tener una reacción que puede ser moderadamente, altamente o completamente regioselectiva. Veamos ahora otro ejemplo. Yo acá tengo la adición electrofílica también a un alqueno. Esa reacción, yo partiendo de una molécula que es no quiral, como el 1-buteno, hago una adición electrofílica y obtengo como producto esto que sería el 2-bromobutano, que es un producto que tiene un carbono quiral. Es decir, yo en una reacción, en esta reacción en particular, a partir de un reactivo no quiral, genero un producto que tiene un centro asimétrico, un compuesto quiral. Ahora bien, la pregunta es, ¿este compuesto cuál es? ¿El enantiómero R? ¿El enantiómero S? ¿Se forman ambos enantiómeros? ¿En qué proporción se forman? ¿Cuál se forman antes que el otro? Bueno, cuando en una reacción cuyo producto tiene un centro asimétrico, es posible que un estereoisómero se forme en mayor proporción que otro. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una reacción estereoselectiva. Fíjense, yo a partir de A obtengo dos estereoisómeros, por ejemplo R y S, en donde en este caso puntual me está diciendo que B se forma en mayor proporción que C. ¿Sí? En este caso también podemos hablar de reacciones moderadamente estereoselectivas, altamente estereoselectivas o completamente estereoselectivas en función de los porcentajes que se obtienen. Por último, se dice que una reacción es estereoespecífica cuando el reactivo, ahora es el reactivo, el que puede existir en forma de estereoisómeros, que en este caso estaría representado por A y C. Es decir, yo tengo un reactivo que puede estar de la forma A o de la forma C. A y C son dos formas de estereoisómeros diferentes, ¿sí? Pero ahora, cada uno de esos estereoisómeros del reactivo puede formar un producto determinado. Es decir, por ejemplo, el estereoisómero A, si yo tengo el estereoisómero A, solamente va a formar el estereoisómero B. Si yo tengo el estereoisómero C, solamente va a formar el estereoisómero D, el producto D. A no va a ser capaz de formar D, ni C va a ser capaz de formar B. ¿Sí? En este caso se dice que la reacción es estereoespecífica y además es estereoselectiva. Un ejemplo de reacción estereoselectiva y estereoespecífica es esta que les muestro aquí abajo. Por ejemplo, sería, en este caso digamos, es la adición electrofílica, es una reacción de adición electrofílica. Yo parto de un enantiómero determinado, que en este caso es el R3-cloro-1-buteno. Como producto de esa adición electrofílica, yo formo un producto que tiene un centro asimétrico, tiene un carbono quiral. En un producto que además ya contaba con un carbono quiral. Fíjense, yo parto de un reactivo que ya tiene un carbono quiral. Y con esta reacción genero un producto al que le sumo un nuevo centro asimétrico. ¿Sí? Repito, en este ejemplo concreto que les estoy mostrando, yo estoy adicionando el bromo, se va a adicionar al enantiómero R, que es el que tengo dibujado acá, y como producto se va a formar entonces un compuesto que conserva el carbono quiral original, que sería este de la izquierda, sin cambiar su configuración, pero que además se forma un nuevo centro asimétrico, que es este de la derecha. ¿Sí? Dependiendo de dónde se realice el ataque del bromo, si por abajo o por encima del plano,
se puede producir un estereoisómero u otro. Es decir, este carbono de la derecha que yo genero puede tener una configuración S o bien puede tener una configuración R. ¿Sí? Estos estereoisómeros que se obtienen como productos son diasterómeros entre sí. ¿Por qué? Porque presentan la misma, digamos, porque el primer carbono quiral presenta la misma configuración en ambos estereoisómeros, pero el carbono quiral de la derecha, el segundo centro asimétrico, puede presentar configuraciones opuestas, presentan configuraciones opuestas en realidad. Bien, aquí les dejamos algunos libros de química orgánica en donde pueden profundizar el estudio de este tema. Cualquiera de los libros es muy bueno para poder explicar este tema, así que bueno, les recomendamos que recurran a los libros, se familiaricen con los libros para poder realizar un aprendizaje más significativo del tema. Muchas gracias.